de soluciones. Ayer con la profesora Laura ustedes vieron, repasaron el concepto de soluciones, el concepto de soluto y el concepto de solvente, que ya habíamos explicado y ya habíamos estudiado cuando comenzamos el cursado de la materia en la unidad 1. Recuerden que cuando estudiamos la unidad 1, comenzamos a hablar de sistemas materiales y vimos la forma en la que se pueden clasificar estos sistemas de acuerdo al estudio de sus propiedades intensivas. Cuando estudiamos la clasificación de los sistemas materiales de acuerdo a sus propiedades intensivas, nosotros dijimos que los sistemas materiales podían clasificarse en sistemas homogéneos, inhomogéneos y heterogéneos. Dentro de los sistemas homogéneos se encuentran las soluciones y las sustancias puras. Hasta ahora nosotros ya estudiamos las sustancias puras. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos nomenclatura y formulación y también vimos en la semana pasada todos los conceptos relacionados con la formación de las moléculas. Vimos fórmulas moleculares y ahí entonces comenzamos a estudiar la masa molecular absoluta, la masa molar, la masa molecular relativa. Y también ya analizamos las sustancias puras al estudiar uniones químicas, en donde vimos cómo podemos predecir la estructura de las moléculas y cómo podemos justificar la unión que ocurre entre los átomos cuando se forman moléculas covalentes, aplicando la teoría del enlace de valencia. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora se ha relacionado con las sustancias puras. Desde ayer comenzamos a estudiar ya otro sistema homogéneo que corresponde a las soluciones. Con la profesora Laura además analizaron que la composición de las soluciones son composiciones variables y por lo tanto, para expresar la proporción en la cual se mezclan soluto y solvente para formar una solución, se hace uso de las unidades de concentración. Y definieron ayer unidades de concentración como propiedades intensivas que indican la relación en la que se mezclan soluto y solvente para formar una solución. Recuerden la definición de unidades de concentración. Es una definición importante. ¿Por qué les recalco esto? Porque después a la hora de rendir los exámenes finales o de rendir los exámenes parciales, no repasan el concepto de unidades de concentración y terminan confundiendo unidades de concentración con otro tipo de conceptos que van a estar involucrados también ahora en el estudio de soluciones. También vieron ayer que las unidades de concentración pueden clasificarse en unidades de concentración físicas y químicas, siendo las unidades de concentración físicas aquellas que expresan, digamos, la proporción en que se mezclan soluto y solvente para formar una solución, haciendo uso de magnitudes físicas, como ser la masa y el volumen. Mientras que en las unidades de concentración químicas se utilizan determinados conceptos propios de la química, como ser el concepto de mol. Entonces, cuando ustedes hablan de unidades de concentración químicas, están hablando de molaridad, de molalidad y de fracción molar de soluto. En estos tres tipos de unidades de concentración, el concepto importante es el concepto de mol. Y mol, ya lo vimos tanto cuando estudiamos átomos, como la semana pasada cuando comenzamos a estudiar las moléculas o unidades fórmulas. Hay otra unidad de concentración química que la vamos a ver más adelante, cuando lleguemos ya a la etapa final del dictado de la asignatura, cuando estudiemos ácido-base y electroquímica. Todo eso vieron ayer con la profe Laura, y también vieron la forma en que se pueden preparar las soluciones a través de dos procesos, el de disolución y el de dilución. Hablamos de un proceso de disolución cuando un soluto sólido se disuelve en un solvente líquido, y hablamos de dilución cuando se prepara una solución a partir de un determinado volumen de otra solución
que ya está preparada. Inclusive la profesora Laura le mostró cómo sería un proceso de dilución. Porque a veces en el concepto nos quedamos confundidos y realmente lo aplicamos varias veces en nuestra vida cotidiana, el proceso de dilución, sin usar, digamos, la terminología o el lenguaje químico. Recuerden esto, todo lo que ven en química está relacionado con lo que se vive o lo que se logra visualizar en la vida cotidiana. No tienen que hacerse más complicado que eso. Por ahí cuando estudiamos el mundo microscópico, por ahí nos cuesta más relacionarlo porque no lo vemos, como ser las estructuras de las moléculas, la configuración electrónica de los átomos. Pero el estudio de las soluciones, y todo lo que vamos a ver adelante, está relacionado con el mundo macroscópico, entonces lo logramos visualizar. No tienen que complicarse la vida con la parte de química. Quienes han ya superado la primera instancia de evaluación, el primer parcial, por favor no se atrasen en el desarrollo de los trabajos prácticos, porque como habrán visto, estos temas que corresponden al trabajo práctico número 4, al práctico 5 y al práctico 6, son temas mucho más complejos que los que ya vimos en el primer parcial. Si ustedes se retrasan, luego se les complica todo porque hay muchos conceptos involucrados y no es posible asimilar todos los conceptos 2 días antes del parcial. Entonces, ¿a qué van a conducirse si no llevan al día la asignatura? Van a llegar el día del parcial, lamentablemente les va a ir mal, van a tener que ir a la instancia de recuperación y se van a atrasar ya con los nuevos trabajos prácticos que corresponden al tercer parcial. Y entonces así están haciendo un doble esfuerzo a veces, porque están pensando en aprobar el segundo parcial, pero a la vez ya estamos desarrollando los temas del tercer parcial. Entonces traten de no retrasarse. Este fin de semana probablemente comencemos a habilitar las autoevaluaciones de uniones químicas y de cantidades químicas. O en una de esas la habilitamos la próxima semana, cosa que ya vayan repasando para el parcial. ¿Estamos? Entonces comencemos la clase de hoy. En esta clase, como vamos a comenzar viendo cómo se clasifican las soluciones. Recording in progress. En una primera parte del desarrollo de este tema vimos otros conceptos. Ahora vamos a analizar cómo se van clasificando las soluciones, de acuerdo a 2 criterios. En otras bibliografías que están sugeridas inclusive en nuestros apuntes teóricos y en los trabajos prácticos, las soluciones se clasifican de diversas maneras. Pero en nuestra asignatura, nosotros vamos a clasificar las soluciones de acuerdo a 2 criterios. Uno de los criterios es considerar la cantidad de soluto disuelto, ¿sí? ¿Cuánto hay de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente o solución? Entonces, las soluciones de acuerdo a la cantidad de soluto disuelto pueden clasificarse como soluciones saturadas, soluciones insaturadas y soluciones sobresaturadas. Por otra parte, el otro criterio que vamos a considerar para clasificar a las soluciones es la naturaleza del soluto disuelto. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del soluto disuelto, las soluciones se van a clasificar como soluciones electrolíticas y soluciones no electrolíticas. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta diapositiva. No vayan a entreverar la clasificación de las soluciones. De acuerdo a la cantidad de soluto disuelto, hay 3 tipos de soluciones. De acuerdo a la naturaleza del soluto disuelto, tenemos otros 2 tipos de soluciones. No vayan a después decir que una solución, de acuerdo a la naturaleza del soluto disuelto, se puede clasificar como solución saturada. No. De acuerdo a la naturaleza del soluto disuelto, la podemos clasificar como soluciones electrolíticas o no electrolíticas. Entonces ahora veamos
¿Qué es lo que tenemos que considerar para cada una de las clasificaciones? De acuerdo a la cantidad de soluto disuelto, las soluciones se pueden clasificar como soluciones saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Una solución es saturada cuando su concentración es igual a la solubilidad. ¿Y qué es solubilidad? Ahora vamos a empezar a utilizar apropiadamente el concepto de solubilidad. Solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente a una dada temperatura. Fíjense entonces, la solubilidad, ahora no vamos a decir que es la capacidad que tiene un soluto de disolverse en un solvente. Ya tenemos que empezar a hablar con propiedad de acuerdo a esta definición. ¿Qué representa la solubilidad? La máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada solución a una dada temperatura. ¿Estamos? A esa definición la tienen que estudiar muy bien. Entonces, si nosotros decimos que soluciones saturadas son aquellas cuya concentración es igual a la solubilidad, ¿cómo podríamos definir solución saturada aplicando el concepto de solubilidad? Díganme ustedes, ¿cómo la podrían definir? Fíjense que ahí dice, soluciones saturadas son aquellas cuya concentración es igual a la solubilidad. Y dijimos que solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una dada temperatura. ¿Cómo Sería podríamos? que A ver. si le pongo un poco más de soluto en el solvente, ya no se disolvería porque ya llegó a su máximo. Exactamente. Pero a ver, aplicando el concepto de solubilidad, ¿cómo podríamos definir solución saturada? Cuando a una determinada cantidad de solvente ya se le agregó su máxima cantidad de soluto. Exacto, podríamos decir soluciones saturadas son aquellas que han disuelto o que tienen disuelta la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una dada temperatura. ¿Entienden? Yo lo que les preguntaba era cómo introducen ustedes el concepto de solubilidad en la definición de solución saturada. Entonces podríamos decir, soluciones saturadas son aquellas soluciones que han disuelto la máxima cantidad o que tienen disuelta la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una dada temperatura. Si, por ejemplo, a ustedes les dicen lo siguiente, a 25 grados centígrados, la solubilidad de yoduro plumoso en agua es 1,2 por 10 a la menos 3 formal. ¿Eso qué significa? ¿Cómo interpretamos ese dato? Nos están diciendo que la solubilidad de un determinado soluto en agua es tanto. De acuerdo a la definición de solubilidad, nosotros decimos que solubilidad es la máxima cantidad de soluto. Entonces, nosotros podemos poner en una solución binaria, la solución está formada por un soluto y un solvente. Esta es una solución acuosa, donde el soluto es el yoduro plumboso y el solvente es el agua. A nosotros nos dan esta unidad de concentración, que se denomina formalidad o molaridad. ¿Qué es formalidad? Ayer vieron eso. Díganme ustedes qué es formalidad. Número de moles de soluto que se disuelven en un litro de solución. Número de moles de soluto que se disuelven en un litro de solución.
Entonces, este numerito 1,2 por 10 a la menos 3 formal, ¿cómo voy a tener que informarlo en esta expresión? Nosotros vamos a decir 1,2 por 10 a la menos 3 moles se disuelven en 1 litro de solución, porque ese es el concepto de formalidad. Nos dicen que la solubilidad del iodouro de plumboso es 1,2 por 10 a la menos 3 formal. Es decir, nos están diciendo que la máxima cantidad de iodouro plumboso que se disuelve en 1 litro de solución son 1,2 por 10 a la menos 3 moles de iodouro plumboso. ¿Estamos? Porque nos dicen que este valor es la solubilidad. Lo máximo que se disuelve en 1 litro de solución son esta cantidad de moles de iodouro plumboso. Es decir, que si nosotros colocamos 1 mol de iodouro plumboso en 1 litro de solución acuosa, ¿cuántos moles de iodouro plumboso se van a disolver en ese litro de solución? Díganme ustedes. Nosotros tenemos 1 litro de solución. Le agregamos 1 mol de iodouro plumboso a ese litro de solución. ¿Cuántos moles se van a disolver de iodouro plumboso en ese litro de solución? ¿Se va a disolver el mol que estamos colocando? ¿O se va a disolver menos cantidad o más cantidad? Disuelve menos, profe. ¿Cuánto va a ser lo máximo que se va a poder disolver? 1,2 por 10 a la menos 3. 1,2 por 10 a la menos 3 moles. Exacto, 1,2 por 10 a la menos 3 moles. Y los otros moles, ¿qué van a pasar? No se van a disolver. Todos los otros moles que tengamos disponibles no se van a disolver y van a ir hacia el fondo del recipiente, van a precipitar. O sea, no importa que yo le ponga más soluto, no voy a lograr que se disuelva más, porque lo máximo que se puede disolver es esta cantidad. Si yo le pongo 10 moles de iodouro plumboso a 1 litro de solución, no se van a disolver los 10 moles, se van a disolver 1,2 por 10 a la menos 3 moles, y el resto de los moles de iodouro plumboso va a precipitar, va a seguir en el estado sólido y se va a ir hacia el fondo del recipiente. ¿Estamos? Este es el concepto de solubilidad. ¿Por qué es importante para ustedes entender bien el concepto de solubilidad? Porque muchas veces a ustedes en los productos que van a utilizar en la agronomía, o inclusive los biólogos para la preparación de medios de cultivo, tienen un rótulo en los ingredientes que van a utilizar que les dice solubilidad tanto. Entonces ustedes tienen que acordarse que si les dicen que la solubilidad de fulano es un número determinado, eso les está diciendo que es lo máximo que se va a poder disolver en 1 litro de solución, o en 100 mililitros, o en 100 gramos de agua, porque la solubilidad se puede expresar en diferentes unidades. Entonces ustedes, si quieren preparar una determinada cantidad de una solución, tendrán que ver cuál es lo máximo que se va a poder disolver para no malgastar, para no querer forzar a que se disuelva más de lo que tiene capacidad el sistema para disolver de un determinado soluto. ¿Entienden? Cuando van a preparar soluciones de herbicidas, de fungicidas, tienen específicamente la solubilidad de ese principio activo que ustedes van a tener que utilizar. Esto capaz que lo utilizan mucho en manejo integrado de plagas, los agrónomos, y también en edafología, porque en edafología tienen que analizar la competencia de los iones dentro del sistema suelo, y donde también hay agua, y entonces van a ver cuál ion o cuál sal predomina en el estado sólido y cuál va a competir por la solubilidad en el agua para poder ser absorbida por las plantas para el desarrollo de los cultivos. Este concepto lo tienen que entender muy bien.
Considerando entonces que las soluciones saturadas son aquellas cuya concentración es igual a la solubilidad, ahora podemos definir soluciones insaturadas y soluciones sobresaturadas. ¿Cuándo las soluciones son insaturadas? Las soluciones son insaturadas cuando la concentración que presentan es menor a la solubilidad. Es decir, que las soluciones insaturadas han disuelto una cantidad de soluto menor a la cantidad máxima que puede disolver, que se puede disolver en un determinado volumen de solución o masa de solvente. Además, la solución si no hubieran alcanzado su capacidad. Exacto, no hubiera alcanzado su máxima capacidad. Algo así. ¿Estamos? Para que lo entiendan bien. Estas soluciones se pueden clasificar en diluidas y en concentradas. Luego están las soluciones sobresaturadas. El nombre les está diciendo sobresaturadas, o sea, son soluciones que tienen una concentración que está por encima de la solubilidad. Por eso les dice, y la definición, son aquellas cuya concentración es mayor a la solubilidad. Por algún mecanismo se ha logrado que se disuelva mayor cantidad de soluto que lo máximo que se puede disolver. Pero, ¿qué ocurre con estas soluciones sobresaturadas? Estas soluciones sobresaturadas son inestables. ¿Por qué? Porque hay un exceso de soluto respecto a lo máximo que se puede disolver. Y ese exceso de soluto va a precipitar ante cualquier perturbación externa que ocurre en el sistema. Supongamos, si ustedes tienen una solución sobresaturada en un recipiente, si se mueve un poco el recipiente medio bruscamente, se va a precipitar el exceso de soluto que se encuentra disuelto. Si enfrían de golpe o calientan de golpe la solución, también se va a precipitar el soluto. Por eso se dice que son soluciones inestables. La máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una temperatura determinada va a depender, digamos, de la temperatura. Por eso dice a una temperatura determinada. Hay solutos cuya solubilidad se ve incrementada cuando se calienta el sistema, mientras que hay otros solutos cuya solubilidad se ve disminuida a medida que se calienta el sistema. Esto entonces permite concluir que existen procesos de disolución que son exotérmicos o endotérmicos. ¿Cuándo un proceso de disolución es endotérmico? Cuando al calentar el sistema se favorece, es decir, aumenta la solubilidad del soluto en el agua. Y un proceso de disolución es exotérmico cuando al calentar el sistema disminuye la solubilidad del soluto en la solución, es decir, se disuelve menor cantidad de soluto en el sistema. Entonces tenemos acá, en un proceso endotérmico, nosotros vamos a decir que el calor de solución, que se representa como delta de H, el calor de solución es mayor a 0. Es decir, en este proceso endotérmico, la solubilidad del soluto aumenta al aumentar la temperatura, es decir, que se favorece con la absorción de calor. Gráficamente, ¿cómo se puede representar un proceso de disolución endotérmica? Yo voy a ir acá a la pizarrita para mostrarles. Cuando tenemos un proceso de disolución endotérmico, se puede construir una representación gráfica como la siguiente. Entonces yo voy a poner acá calor de solución mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la solubilidad aumenta cuando se absorbe calor. Gráficamente, si nosotros representamos la solubilidad en función de la temperatura,
Las gráficas para un proceso de disolución endotérmico pueden ser de este tipo. Cada punto que está sobre la curva, supongamos acá tendríamos a una temperatura T1, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, lo vamos a llamar S1. A una temperatura T2, al aumentar la temperatura, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, lo vamos a llamar S2. ¿Sí? Es decir, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de soluto que se puede disolver. Todos estos valores que correlacionan la solubilidad con la temperatura y que se encuentran dentro de la curva, corresponden a datos de soluciones saturadas. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, a esta temperatura T1, lo máximo que se puede disolver es S1. Entonces, a esta temperatura T1, si nosotros tenemos esta solución que yo represento en rojo, con este valor, ¿qué vamos a decir? Esta solución que tiene acá una concentración, yo le voy a poner a una temperatura T1, ¿cómo va a ser esta solución? Va a tener una concentración mayor, menor o igual que el de la solución saturada. Menor. Menor. Entonces esta solución, ¿cómo va a ser? ¿Saturada, insaturada o sobresaturada? Insaturada. Porque tiene una concentración menor a la de la solución saturada. Supongamos que tenemos otra solución acá, lo voy a poner en otro colorcito. Supongamos que tenemos acá otra solución, fíjense. Esta solución, que yo la voy a llamar P, a una temperatura T2, tiene una concentración mayor, menor o igual a la de su solubilidad. Mayor. Acá, a la temperatura T2. A la temperatura T2, ¿cuánto vale la solubilidad? Menor. Bien, a ver, veamos. A la temperatura T2, ¿cuánto vale la solubilidad? S2. Y acá está la solución B. La concentración. Entonces sería insaturada. Bien, la solución B también tiene una concentración menor a la de la solubilidad, correspondiente a esta temperatura. Entonces, ¿qué podemos decir? Que todas estas soluciones que se encuentran por debajo de la curva corresponden a soluciones insaturadas. ¿Sí? Siempre lo que está debajo de la curva de solubilidad va a corresponder a soluciones insaturadas. ¿Estamos? Lo tienen ustedes también en sus apuntes, pero quería explicarles acá. Y ahora piensen ustedes. Supongamos que tenemos otra solución. Por ejemplo, a la temperatura T1, que tuviéramos acá una solución C. ¿Sí? Esta es una solución C. ¿Cómo es la concentración de la solución C respecto a la de la solución saturada? Mayor. Sería una solución sobresaturada. Mayor. Mayor. Entonces, esta solución C sería una solución sobresaturada a la temperatura T1. Y si tomamos, por ejemplo, acá, no sé si se va a ver esta vez, acá, a la temperatura T2, si tomamos acá una solución D, su concentración, ¿cómo va a ser con respecto a la de la solución saturada? Va a ser mayor, fíjense, porque a la temperatura T2, la solubilidad es S2. Esta solución D va a tener una concentración mayor a la de la solubilidad y por lo tanto también va a ser una solución sobresaturada. Entonces, ¿qué pueden decir en general ustedes? Ustedes pueden decir que todas las soluciones que se encuentran por arriba de la curva de solubilidad corresponden a soluciones sobresaturadas.
¿Estamos? Siempre se va a cumplir eso. Todos los puntos que se hallan sobre la curva corresponden a datos de concentraciones de soluciones saturadas. Mientras que los puntos que se hallen por debajo de la curva van a corresponder a datos de soluciones insaturadas y los que se hallan sobre de la curva van a corresponder a soluciones sobresaturadas. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Yo aquí al lado voy a dibujar de nuevo. Supongamos que también estamos representando un proceso endotérmico. Tenemos solubilidad en función de temperatura. Supongamos que la curva de solubilidad para este soluto cualquiera que yo estoy considerando ahora es una línea recta. ¿Qué le quiero mostrar? Que no siempre la curva de solubilidad es una curvita, sino que a veces puede ser una línea recta. Como ya sabemos, todo lo que se halla sobre la curva corresponde a datos de soluciones saturadas. Eso no se olvide. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, a esta temperatura T1, la concentración de la solución saturada es S1. Supongamos a esta temperatura T2, la solución de la solución saturada es S2. ¿Sí? Entonces, ahora atiendan. Supongamos, esta solución, si tomamos esta solución, la solución A, por ejemplo, nosotros podemos decir, a la temperatura T1, esta solución A es una solución saturada, porque su concentración es igual a la solubilidad. Supongamos que calentamos lentamente esta solución A hasta llegar a la temperatura T2. ¿Cómo va a ser esta solución A la temperatura T2? ¿Va a seguir siendo una solución saturada? Se convierte en una solución insaturada. Se convierte en insaturada. Muy bien. Entonces, cuando se calienta lentamente, acá esta solución A va a ser una solución insaturada. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que una solución sea saturada depende de la temperatura a la cual estamos trabajando. Si se modifica la temperatura, la solución puede pasar a ser insaturada o sobresaturada. Por ejemplo, acá nosotros calentamos hasta llegar a la temperatura T2. Pero si a esta solución A la enfriamos lentamente hasta llegar acá, fíjense. ¿Cómo va a ser esta solución a esta temperatura que yo la voy a llamar temperatura T3? Sería una solución sobresaturada. Muy bien, ahí sería una solución sobresaturada, porque la concentración de esta solución A va a ser mayor que la concentración de la solución saturada. ¿Estamos? Entonces acá va a ser una solución sobresaturada. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que interpretar, que todo depende de qué cosa, de la temperatura. Si modificamos la temperatura, puede variar la clasificación de la solución. Puede pasar de ser saturada a insaturada o puede pasar a ser sobresaturada. ¿Estamos? ¿Han entendido este gráfico? Sí, profe. Bueno, entonces volvamos ahora. Fíjense además en las diapositivas, ya voy a volver acá. Fíjense que acá la solubilidad les dice, la solubilidad está expresada como gramos de soluto en 100 gramos de agua.
¿Cómo se interpreta eso? Me vuelvo acá. Nosotros veamos cómo se interpreta eso. En el gráfico, a nosotros nos dicen que la solubilidad está expresada en gramos de soluto cada 100 gramos de agua. Fíjense que esta es una unidad de concentración en la cual están relacionando la masa de soluto con la masa de agua, con 100 gramos de agua. Esta unidad a veces se llama esta unidad de concentración donde se relaciona la masa de soluto con los 100 gramos de solvente, se conoce también como porcentaje de masa en masa de solvente. Ayer ustedes vieron porcentaje de masa en masa, simplemente así. Y definimos el porcentaje de masa en masa como las partes en masa de soluto disuelto cada 100 partes en masa de solución. En este caso, es otra la definición, serían las partes en masa de soluto cada 100 partes en masa específicamente de ¿quién? De solvente. ¿Estamos? Entonces, ¿esto cómo se representa si nosotros quisiéramos escribirlo? ¿Cómo lo escribimos con esta cosa? Podremos poner solución igual a soluto más solvente. Entonces, porcentaje de masa en masa de solvente nos estaría diciendo cuáles son los gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solvente. Estaba poniendo el orden. Serían los gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solvente. ¿Estamos? Eso está representando esta unidad. Les pongo acá porque después por ahí, cuando tienen que resolver los ejercicios del práctico y a veces ejercicios del parcial, no interpretan ese dato que está representado en la curva de solubilidad. Entonces, si nosotros sabemos los gramos de soluto que están disueltos en 100 gramos de solvente, luego podemos calcular ya cuántos gramos de solución presentan en esta solución. ¿Estamos? Entonces ahora volvemos. Acá tienen todo lo que ya explicamos en la pizarrita. Y veamos lo otro. Hay procesos de disolución, como les decía, que al calentar el sistema no favorecen la solubilidad del soluto, sino que se disuelve menor cantidad de soluto. Ese proceso de disolución es un proceso exotérmico. El calor de solución es menor que 0. Ahí dice entre paréntesis, se libera calor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando mezclamos las dos sustancias para formar la solución, nosotros, si sostenemos el recipiente en nuestras manos, observamos que nuestras manos se calientan. ¿Por qué? Porque al mezclarse los dos componentes de la solución, se está liberando calor. Si pusiéramos un termómetro dentro del recipiente, observaríamos que al comienzo tiene una determinada temperatura y a medida que se va mezclando el soluto con el solvente, la temperatura aumenta. En estos procesos de disolución exotérmicos, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Y tienen gráficos de este estilo, fíjense. Tenemos la solubilidad en función de la temperatura. A medida que va aumentando la temperatura, fíjense, la solubilidad, es decir, la cantidad de soluto que se puede disolver como máximo va disminuyendo. ¿Sí?
De nuevo en estas curvas, todos los puntos que se encuentran sobre las curvas corresponden a soluciones saturadas, los que se encuentran por debajo de la curva corresponden a datos de soluciones insaturadas, y los que se encuentran por arriba de la curva corresponden a soluciones sobresaturadas. Fíjense en que acá, este es un gráfico donde se representan curvas de solubilidad de diferentes sustancias. Por ejemplo, acá tienen el nitrato de amonio, la glucosa, el nitrato de sodio, el acetato de sodio, el cloruro de litio, el bromuro de potasio, cloruro de amonio, sulfato cúprico, cloruro de sodio y sulfato de cerio. Como observan en esta fotografía, se ve que la mayoría de los solutos responden a un proceso de disolución endotérmico, es decir, la solubilidad aumenta a medida que se calienta. Sin embargo, para el sulfato de cerio, por ejemplo aquí, la solubilidad va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. Pero fíjense en acá el señor cloruro de sodio. ¿Qué le pasa a su curva? ¿Qué podrían decir del cloruro de sodio? Que su solubilidad no se modifica. Mantiene constante la solubilidad. O sí, Se pero muy modifica, levemente. pero se modifica muy lentamente. Sí. Claro, se modifica muy poco, es como que prácticamente permanece constante. Es decir, que al aumentar la temperatura, es como que no le afecta al proceso de disolución del cloruro de sodio. Por eso se dice que la disolución del cloruro de sodio responde a un proceso atérmico, es decir, no se favorece ni se desfavorece la disolución del cloruro de sodio con el aumento o la disminución de temperatura. Entonces acá se dice el calor de solución es aproximadamente igual a 0, la solubilidad no se modifica con la temperatura. ¿Estamos? ¿Profe? Sí. Entonces el proceso exotérmico es cuando la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Muy bien, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Bien, Ese es el gracias. exotérmico. ¿Qué otro factor puede afectar a la solubilidad de un soluto? La presión. Pero en el caso de la formación de soluciones, cuando se utilizan solutos sólidos o líquidos, la presión afecta muy poco a la solubilidad. La presión afecta bastante la solubilidad de los gases en un líquido. Por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con los envases de las gaseosas, ¿sí? Cuando nosotros compramos una gaseosa y el envase está sellado, nosotros observamos que por el sentido de la vista percibimos una sola fase, entonces decimos tenemos una solución. Sin embargo, cuando nosotros desenroscamos la tapa de la botella de gaseosa... Profe, disculpe, no se le escucha. Sí, profe, Ahora, se le escucha como lejos. ¿y ahora? Ahora sí, ¿Escuchan? profe. Ahora sí, profe. Bueno, entonces, estaba comentando que cuando nosotros compramos una gaseosa en un envase cerrado, por el sentido de la vista nosotros percibimos una sola fase. Sin embargo, cuando nosotros desenroscamos la tapa de la botella de gaseosa, ¿qué observamos? A ver, cuéntenme ustedes. Gas. ¿Qué se observa? Se libera el gas. Se libera mucho gas. Exactamente, y a veces rebalsa el envase, ¿no es así? Entonces, Sí. ¿eso por qué ocurre? Porque al desenroscar la botella estamos disminuyendo la presión. Y entonces, al disminuir la presión, disminuye la solubilidad del gas. El gas que está disuelto en las bebidas gaseosas es el dióxido de carbono. Se lo somete a un proceso de alta presión para favorecer su solubilidad en agua
Y cuando abrimos la gaseosa, estamos disminuyendo la presión y la solubilidad del gas disminuye. Por eso se escapa. Por eso nosotros vemos las burbujas. ¿Quién estudió el proceso de disolución de los gases en soluciones acuosas? Un señor que se llama Henry, que se llamaba Henry. ¿Y qué estableció Henry? Henry determinó que la solubilidad de un gas aumenta cuando aumenta la presión parcial del gas. Si disminuye la presión, disminuye la solubilidad del gas. Por eso nosotros, al desenroscar el envase de gaseosa, observamos que se escapa el gas porque disminuye su solubilidad en agua. ¿Estamos? Recuerden eso. La presión afecta mucho la solubilidad de los gases, pero no afecta de manera considerable la solubilidad de los líquidos o de los sólidos en agua. ¿Cómo podemos clasificar a las soluciones de acuerdo a la naturaleza del soluto? Todo lo que acabamos de ver en esta primera parte de la clase correspondía a la clasificación de las soluciones de acuerdo a la cantidad de soluto disuelto. Ahora tenemos que ver cómo se clasifican las soluciones de acuerdo a la naturaleza del soluto. No se escucha. Ahora seguimos. De acuerdo a la naturaleza del soluto disuelto, las soluciones se pueden clasificar como soluciones no electrolíticas y soluciones electrolíticas. ¿Cuándo una solución es no electrolítica? Una solución es no electrolítica cuando no conduce la corriente eléctrica. El soluto disuelto es un no electrolito. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo un soluto es un no electrolito? Un soluto es no electrolito cuando al disolverse en agua no se separa en iones, es decir, permanece como moléculas, no se separa en iones. Para que un sistema tenga la capacidad de conducir la corriente eléctrica, debe contener iones. Cuando el soluto es un no electrolito, el soluto se mezcla con el agua, pero no se generan iones en el sistema y por lo tanto no ocurre una conducción eléctrica en ese sistema. ¿Quiénes son ejemplos de solutos no electrolitos? La urea, el etanol, la sacarosa, la glucosa, que son en general, digamos, las sustancias con naturaleza orgánica, las que no son electrolitos. Supongamos entonces que nosotros mezclamos etanol en agua. ¿Sí? Mezclamos en un recipiente etanol con agua. Acá en esta fotografía se muestran, digamos, las estructuras moleculares del etanol y del agua. Esta estructura más grande corresponde al etanol y esta más pequeña corresponde al agua, que es con la que nosotros estamos más familiarizados, con el átomo de oxígeno en el centro unido a los átomos de hidrógeno que están representados acá como esferas de color blanco. Cuando se mezclan entre sí estas dos sustancias se genera una solución alcohólica. ¿Y qué ocurre? Cuando ellos se mezclan no se generan iones.
el soluto, el etanol, no se separa en iones, sino que las moléculas de etanol se distribuyen al azar entre las moléculas de solvente, pero en ningún momento se ioniza. Por lo tanto, si nosotros construimos un circuito eléctrico en donde en donde nosotros conectamos acá una batería, digamos, y conectamos cables que pasen a través del recipiente que contiene la solución alcohólica, nosotros observamos que este foco en ningún momento se enciende. ¿Por qué ocurre eso? Porque esta solución no conduce la corriente eléctrica. Si condujera la corriente eléctrica, este foco se tendría que encender. ¿Y por qué esta solución no conduce la corriente eléctrica? Simplemente porque no contiene iones en su solución. ¿Y por qué no contiene iones? Porque el soluto es un no electrolito. Un soluto no electrolito, cuando se disuelve en agua, no se separa en iones. En cambio, cuando tenemos soluciones electrolíticas, el soluto, cuando se disuelve en el solvente, se disocia en iones y por lo tanto la solución formada puede conducir la corriente eléctrica. Entonces, ¿cuándo un soluto es un electrolito? Un soluto es un electrolito cuando al disolverse en agua se separa en iones. Y son ejemplos de electrolitos las sales, los hidróxidos y los ácidos. Además, los electrolitos se pueden clasificar en electrolitos fuertes y en electrolitos débiles. ¿Sí? Supongamos acá que nosotros disolvemos la sal, cloruro de sodio, en agua. Nosotros sabemos que cuando el cloro se une al sodio, lo hace a través de un enlace iónico. Es decir, existe una transferencia de electrones desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo. Acá tenemos, por ejemplo, una representación gráfica de lo que ocurre a nivel microscópico. Los cationes sodios están representados como esferas amarillas, los aniones cloruro están representados como esferas verdes. En el estado sólido, estos iones se atraen fuertemente, fíjense, y están muy cerca unos de otros. Sin embargo, a medida que se van disolviendo en el agua, estos iones se van separando. Por eso acá tenemos el catión sodio y acá el anión cloruro. Cada uno de esos iones es rodeado por moléculas de agua. Entonces, al ser rodeados por esas moléculas de agua, se impide, digamos, que ellos dos se vuelvan a atraer. Porque si ellos dos se vuelven a atraer, seguirían en el estado sólido y no se formaría la solución. Entonces, el cloruro de sodio es un electrolito porque cuando se disuelve en agua, se separa en iones. ¿Qué ocurre entonces? Si nosotros armamos el mismo circuito eléctrico que habíamos armado con la solución de alcohol, vamos a observar que en este caso sí se enciende el foco que tenemos conectado en este circuito. ¿Por qué? Porque la solución acuosa de cloruro de sodio presenta iones en solución y es capaz de conducir la corriente eléctrica. También habíamos dicho que los electrolitos podían clasificarse en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Cuándo un electrolito es fuerte? Un electrolito es fuerte cuando todas las moléculas, digamos, todas las unidades fórmulas que colocamos en el sistema
se disuelven y se disocian totalmente en iones. Todas las unidades fórmulas que se colocan o se ponen en contacto con el agua se separan en iones. No queda ninguna unidad fórmula sin separarse en iones. Entonces, si consideramos el nitrato de aluminio disuelto en agua, nosotros escribimos la fórmula del nitrato de aluminio. Entre paréntesis colocamos acuoso. ¿Eso qué significa? Que el nitrato de aluminio se disuelve en agua. Cuando el nitrato de aluminio se disuelve en agua, se separa en cationes aluminio y en aniones nitrato. Eso ya lo vieron cuando estudiaron nomenclatura y también lo repasamos la semana pasada cuando estudiamos cantidades químicas. Pero ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Miramos la fórmula química del nitrato de aluminio. En esta fórmula química observamos que hay un catión aluminio 3 y hay 3 iones nitratos, porque este 3 que está afuera del paréntesis nos está diciendo que hay 3 aniones nitratos. Ese 3 de los aniones nitratos, ¿dónde los colocamos? Lo colocamos delante, en esta ecuación, lo colocamos delante de la fórmula del anión nitrato. ¿Cuántos iones nitratos tenemos? 3. ¿Cuántos cationes aluminios tenemos? 1. Como les mencionó también la profesora Laura la semana pasada, en el mundo macroscópico hablamos de moles. Para el mundo microscópico hablamos de números de átomos o números de moléculas. Pero en el mundo macroscópico, como son sistemas muy grandes, hay millones de iones nitratos, millones de cationes aluminio, y por lo tanto ahí lo apropiado es hablar de moles. Entonces, este 1 que colocamos delante del catión aluminio 3 representaría un mol de catión aluminio, y este 3 que colocamos delante del anión nitratos representaría 3 moles de iones nitrato. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? En un estado inicial, si nosotros colocamos un mol de nitrato de aluminio, primero no tenemos ninguno de estos iones. Sin embargo, cuando el nitrato de aluminio se disuelve en agua, como es un electrolito fuerte, no queda ningún mol de nitrato de aluminio como nitrato de aluminio, sino que todos los moles que nosotros hayamos disuelto en el agua se van a separar en iones, en catión aluminio tripositivo y en aniones nitratos. Entonces tendríamos que se forma un mol de catión aluminio tripositivo y 3 moles de iones nitrato. ¿Estamos? Esto es lo que también ya plantearon la semana pasada cuando estudiaron cantidades químicas, cuando hacíamos la separación o la consideración de estas sales disociándolas en iones. ¿Sí? Simplemente copiamos estos numeritos que se llaman coeficientes estequiométricos y que representan los moles de cada una de las especies. ¿Entienden hasta ahí? Fíjense, ¿por qué es un electrolito fuerte? Porque cuando se disuelve en el agua, no queda nada de esta sal, no queda ningún mol de esta sal, y todos los moles que están presentes se separan generando iones. En cambio, cuando tenemos electrolitos débiles, algunos de las moléculas, algunas de las unidades fórmulas que tenemos del electrolito,
Cuando se disuelven en agua, no se separan en iones. Por eso se dice que tenemos una disociación parcial. Cuando hagamos el planteo ahora, vamos a ver lo que ocurre. Si nosotros consideramos el ácido hipocloroso disuelto en agua, esta es la fórmula del ácido hipocloroso, y hacemos el mismo planteo que para el nitrato de aluminio, nosotros ponemos lo siguiente. Ácido hipocloroso acuoso, cuando el ácido hipocloroso se disuelve en agua, puede liberar hidrógenos con carga negativa, es decir, protones, y también puede liberar aniones hipoclorito. Fíjense que en todas las especies colocamos acuosos. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Significa que cada uno de los iones que se están liberando son rodeados por moléculas de agua, por un proceso denominado hidratación o solvatación. Entonces, de nuevo, acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos uno, ¿y cuántos oxoaniones hipocloritos tenemos en la fórmula? Tenemos uno solito, por eso anteponemos el coeficiente estequiométrico 1. Y lo mismo para el hidrógeno, anteponemos el coeficiente estequiométrico 1. Entonces, en el estado inicial, nosotros decimos, si colocamos un mol de ácido hipocloroso, primero no tenemos ninguno de estos iones. Cuando se disuelve el ácido hipocloroso, habrá una cierta cantidad de moles de ácido hipocloroso que se van a separar en iones y habrá otra cantidad de ácido hipocloroso que no se va a separar en iones. Entonces nosotros planteamos lo siguiente. Cuando se disuelve el ácido hipocloroso, una cierta cantidad alfa, es decir, alfa moles de ácido hipocloroso, se separan en iones, generando alfa moles de hidrógenos positivos y alfa moles de aniones hipoclorito. Alfa, ¿qué representa? Representa la cantidad de moles de ácido hipocloroso que se han disociado en iones. Entonces, en un estado final, cuando ya se forma la solución, nosotros tendremos una cantidad 1 menos alfa moles de ácido hipocloroso que no se han separado en iones. Tendremos alfa moles de protones y alfa moles de ion hipoclorito. Algunas veces los alumnos nos preguntan ¿por qué ponemos acá menos alfa? Porque le estamos restando a lo que colocamos de manera inicial, le restamos cuánta cantidad de moles son los que se han disociado. Para calcular entonces cuántos moles de ácido hipocloroso quedan como moléculas de ácido hipocloroso sin separarse en iones. Fíjense la diferencia entre este planteo y el planteo del nitrato de aluminio. En el nitrato de aluminio dijimos que como es un electrolito fuerte, cuando se mezcla con el agua, todos los moles de nitrato de aluminio desaparecen porque todos los moles presentes se separan en iones, lo que no ocurre con un electrolito débil, donde algunas de las moléculas del electrolito débil permanecen en la solución sin separarse en iones. Este valor alfa ahora ya no representa la masa atómica absoluta ni la masa molecular absoluta, sino que para este estudio alfa se denomina grado de disociación. Y entonces vamos a definir grado de disociación como el número de moles de electrolito que se disocian o se separan en iones por cada mol de electrolito disuelto. Entonces acá tienen la definición
es el número de moles de solutos que se disocian en iones por cada mol de electrolito disuelto. Es decir, si yo coloco un mol de electrolito, el grado de disociación me va a decir cuántos de ese mol de electrolito que colocamos se ha separado en iones. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que el grado de disociación es 0,6, ¿eso qué significa? Eso significa que si se coloca un mol de electrolito, 0,6 moles del electrolito se disocian y el resto de los moles permanecen sin disociar. ¿Cuánto sería el resto? 0,4 moles del electrolito permanecen sin disociar. ¿Estamos? ¿Van entendiendo? Profe, sí, el valor alfa ustedes nos dan o nosotros lo calculamos de alguna forma. En general nosotros le decimos. En general nosotros le decimos. Y ahora viene una pregunta. Por 5 puntos para el segundo parcial al que lo conteste bien. ¿Puedo decir que el grado de disociación es igual a 1,5? Sí, no y por qué. No, porque solamente llega a 1, ya que un grado de disociación 1 quiere decir que se disocia totalmente. Profe, Claro, no puede ser 1,5 porque estamos diciendo que el grado de disociación nos indica la cantidad de moles de soluto que se separan en iones cuando lo máximo que yo he disuelto es un mol. No puedo decir que se ha disociado 1,5 moles si nosotros colocamos solo un mol. Muy bien, ¿y quién es el que respondió? ¿Me da su nombre y apellido? Monasterio. Perdón, no te escuché. Maximiliano Monasterio. Maximiliano Monasterio. ¿De biología o de agronomía, hijo? Agronomía. Bueno, entonces tenés 5 puntos para el segundo parcial. Ahora hagamos un descansito de 5 minutos para comenzar ya con propiedades coligativas. ¿Estamos? Pero solo 5 minutos, ¿no? No se me vayan más. Recording stopped.
Continuemos, chicos, con la segunda parte. Acá dice unidad 7, pero en realidad es unidad 6, así que no le presten atención ahí que dice unidad 7. Es unidad 6. Estaba viendo lo que habían publicado por chat, consultando si estos apuntes teóricos se encuentran en la plataforma. Sí, están en la plataforma. Se los habilitó el fin de semana ya a los apuntes teóricos que correspondían a las clases teóricas de esta semana. Después otra consulta que había en el chat es respecto a las clases de los días lunes. Nosotros estamos dando clases teóricas ahora los lunes debido a que vamos a perder varias clases debido a al feriado largo que viene del 12 de octubre. Pero también habíamos perdido otra clase teórica la semana pasada por el feriado del 21 de septiembre, por el feriado estudiantil. Por eso es que dimos clase algunos lunes, el día de ayer. Entonces, quienes no asistieron, no se preocupen porque nosotras no tomamos asistencia en las clases teóricas y en la teoría simplemente volvemos a reforzar los que ustedes ya tienen disponibles en los apuntes teóricos. No es que damos algo nuevo que no está en los apuntes. Todo está en los apuntes teóricos. Y todas las novedades respecto a las clases las publicamos en el Face. Por eso es que cuando iniciamos el dictado de la asignatura, nosotros les pedimos que envíen solicitud de amistad al Face de la cátedra y ahí publicamos los enlaces para las clases, como así también para los parciales. Respecto a las notas también de los recuperatorios del día sábado, todavía no están. Probablemente mañana a última hora se publiquen las notas de los recuperatorios. ¿Estamos? Mañana también tenemos clase teórica de 8:30 a 10 de la mañana. Profe, Sí. ¿no existe la posibilidad de hacer en otro horario las clases de los lunes, cuando se recuperan las clases, o de hacer alguna encuesta por el grupo de Face para coordinar un horario? Lo que pasa es que de acuerdo al cronograma de horarios que tienen todos sus compañeros respecto a las materias de primer año, ese hueco es el que nos queda bien para el dictado de las clases teóricas, porque después tienen en diferentes horarios botánica sistemática, tienen, ¿qué otra cosa más? Cursan matemática 2, zoología, botánica. Entonces, el lunes de 18 a 20 es el horario en el cual no tienen otra actividad académica los alumnos de primer año. Por eso es que damos en ese horario. ¿Estamos? ¿Usted qué inconveniente tiene? ¿Por cuestiones de trabajo o porque cursa otras asignaturas? Sí, justo por eso, por lo del trabajo. Y vi que varios chicos también decían lo mismo, que justo por el trabajo a esa hora exacta de las 6 no podían conectarse a las clases. Claro, pero nosotros, como les digo, coordinamos ese horario porque es el horario del que se dispone la mayoría de los alumnos de acuerdo al cursado de las materias que tienen correspondientes a primer año. ¿Sí? Profe, Por ¿y no hay, ejemplo, no hay posibilidad de grabar la clase de los lunes, aunque sea nada más, y subirlas? Pues, pero para aquellos que es que realmente no pueden estar. las clases teóricas, como les digo, no son obligatorias. Y en las clases teóricas lo único que hacemos es reforzar, digamos, los que ya tienen en los apuntes teóricos. Entonces, por eso Entonces, no lo grabamos. ¿se dictarían las clases el lunes, el martes y el miércoles, las clases teóricas? En esta semana. La próxima semana probablemente tenemos solo lunes y martes, o martes y miércoles. Ya le vamos a avisar durante el transcurso de esta semana. ¿Sí? ¿Por qué? Por el feriado que tenemos, como les digo, el fin de semana extra largo que viene desde el 8 de octubre. Tenemos feriados 8, 9, 10, 11 y 12, creo, no estoy segura, pero tenemos varios días ahí de feriado en donde perdemos las clases teóricas. Entonces ya les vamos a avisar si tenemos clases el próximo lunes, o en una de esas pasamos directamente a clases el martes y el miércoles. Pero en esta semana sí tenemos lunes, martes y miércoles. ¿Estamos? Profe. Sí.
Pero ¿qué pasa con que algunas noticias decían de que al 30 hasta el 9 de octubre se habían arreglado para la organización del regreso presencial o algo por el estilo? No, no hay ninguna novedad al respecto. Los que están volviendo a la presencialidad son las materias de los últimos años, cuarto y quinto año. Primer año no puede todavía volver a la presencialidad. Ah, bueno. ¿Sí? Son las materias del ciclo superior, que tienen Ok. pocos alumnos. En el ciclo superior, las asignaturas de los últimos años tienen 5, 10 alumnos. Nosotros no podemos. Tenemos 200 alumnos. No se puede volver a la presencialidad. ¿Estamos? Ok. Por ahora, por lo menos, no hay novedades respecto a las materias de primer año. Sí, a las materias de cuarto y quinto año. ¿Estamos? Profe, yo quería decir algo. Ok. ¿Sí? Veamos este tema ahora. Nosotros, Profe, sí, disculpe, yo siento que sí estaría bueno que se graben, porque usted dice que no son obligatorias, pero siento que para un alumno es importante la clase teórica, y si hay muchos chicos que no pueden por temas laborales asistir los lunes, estaría bueno que se graben para que las puedan ver, porque son clases importantes para el cursado de la materia e intentar aprobarla. claro, pero en nuestra, como les digo, nosotros no estamos obligados a grabarla, porque al ser optativas estas clases, al no ser obligatorias, no es obligación grabarlas. O suponte, si estaríamos en la presencialidad y el horario que nosotros tendríamos fuera el lunes de 18 a 20, el alumno que trabaja lamentablemente no podría ir y tendría que buscar los apuntes teóricos. Cuando estamos en la presencialidad, los apuntes teóricos no son como los que le estamos proporcionando ahora, en donde les detallamos todo lo que vamos a dar en la teoría. Cuando tenemos etapas presenciales, se dicta la clase teórica y ustedes tienen que escribir cada uno de los conceptos que uno va desarrollando. Por eso no es obligatorio grabarlas, lamentablemente no. De todas formas, podríamos analizar otro día para dar por la tarde, en vez del lunes de 18 a 20, darla en otro horario, pero no grabarlas. Bueno, profe, gracias. A ver, hasta ahora nosotros hemos visto cómo se expresa la concentración de una solución, cómo se pueden clasificar las soluciones y cómo se pueden preparar las soluciones. En esta parte de la clase, y que vamos a continuar mañana, lo que vamos a hacer es estudiar qué propiedades del solvente se ven afectadas por la presencia del soluto. Entonces, ahí vamos a hablar de propiedades coligativas. Recording in progress. ¿Qué son las propiedades coligativas? Propiedades coligativas son propiedades del solvente en solución, que dependen del número de partículas de soluto disueltas y no dependen de la naturaleza del soluto. Fíjense, al comienzo yo les dije que vamos a estudiar las propiedades del solvente que se ven modificadas por la presencia del soluto. Por eso se dice propiedades coligativas, propiedades coligadas a la presencia del soluto. ¿De qué dependen estas propiedades del solvente que se ven modificadas por la presencia del soluto? Dependen del número de partículas de soluto disueltas. Y no dependen de que el soluto sea electrolito o no electrolito. Por eso les dice ahí, y no dependen de la naturaleza del soluto. Cuando hablamos de la naturaleza del soluto, estamos diciendo de la clasificación de los solutos como electrolitos o no electrolitos.
Lo que va a producir la modificación de la propiedad del solvente es la presencia del soluto. Y lo que va a afectar al valor de esa propiedad del solvente es el número de partículas de soluto disueltas. ¿Cuáles son esas propiedades coligativas? Tenemos el descenso de la presión de vapor, el ascenso ebullioscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. ¿Cómo se representan cada una de estas propiedades coligativas? Como delta de P sub B, delta quiere decir variación, los que hicieron matemáticas saben que este triangulito representa una variación. En este caso sería el de la disminución de la presión de vapor. Acá tenemos delta de la temperatura de ebullición, delta de la temperatura de congelación y presión osmótica que se representa con la letra pi. Fíjense en que acá muchas veces los alumnos se confunden la presión osmótica. Descenso de la presión de vapor. Entonces, ¿qué propiedad del solvente se ve modificada por la presencia del soluto? Se ve modificada la presión de vapor. ¿Qué otra propiedad del solvente se ve modificada por la presencia del soluto? La temperatura de ebullición, por eso decimos acá ascenso ebullioscópico. Luego tenemos descenso crioscópico. ¿Qué otra propiedad del solvente se ve modificada por la presencia del soluto? La temperatura de congelación. Y en este otro caso, cuando hablamos de presión osmótica, ¿qué se ve afectado en el solvente? Se ve afectado el proceso de ósmosis. Entonces comencemos a ver la primera propiedad que se ve modificada en el solvente debido a la presencia del soluto. La presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Presión de vapor es la presión que ejerce el vapor que proviene de un líquido con el que se encuentra en equilibrio a una dada temperatura. Esta definición la tienen que estudiar de memoria, ¿sí? Tienen que diferenciar bien qué es presión de vapor y presión parcial, porque muchas veces cuando van a resolver el segundo parcial, confunden los conceptos de presión parcial que vemos en el estudio de mezcla de gases con el concepto de presión de vapor, que es lo que nosotros estudiamos cuando analizamos propiedades del solvente en solución. Entonces fíjense en que les dice, es la presión que ejerce el vapor, el nombre les dice presión de vapor. Es la presión que ejerce el vapor que proviene de un líquido con el que se encuentra en equilibrio a una dada temperatura. Estamos hablando de que hay un estado de equilibrio entre una fase líquida y una fase gaseosa, una fase vapor. Hay un estado de equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor de una determinada sustancia a una determinada temperatura también. ¿Por qué decimos que hay un estado en equilibrio? Si nosotros tuviéramos un recipiente cerrado que contiene líquido, a cualquier temperatura, las moléculas de la superficie de un líquido comienzan a evaporarse a cualquier temperatura. Pero esas moléculas del líquido que se evaporan chocan contra las paredes del recipiente que las contienen y chocan entre sí
y vuelven a condensar. Es decir, hay dos procesos que ocurren de manera simultánea en un recipiente cerrado que contiene un líquido. Ocurre el proceso de evaporación y también ocurre el proceso de condensación. Cada uno de esos procesos, que son procesos físicos, es decir, no cambia la composición de la materia, ocurren a velocidades determinadas. Al comienzo, digamos, la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de condensación. Y en este gráfico se representa eso con flechas, diciendo, por ejemplo, la evaporación, fíjense, corresponde a una flecha de mayor tamaño que una flecha de menor tamaño que corresponde a la condensación. Es decir, que las moléculas van y vuelven, pasan de la fase líquida al vapor y vuelven de la fase vapor a la fase líquida. La velocidad de evaporación al comienzo es mayor que la velocidad de condensación. Acá también estamos retomando conceptos que ya vimos cuando estudiamos la unidad 1. Estos procesos ocurren a determinadas velocidades hasta que llega un momento en el cual las dos velocidades se igualan, es decir, la evaporación ocurre a la misma velocidad que la condensación. En ese momento, cuando la velocidad de evaporación iguala a la velocidad de condensación, decimos que el sistema alcanza un estado de equilibrio dinámico. ¿Por qué decimos un estado de equilibrio dinámico? Porque la evaporación y condensación no se detienen. Exactamente, la evaporación y la condensación no se detienen. ¿Qué es lo que nosotros podríamos, si midiéramos experimentalmente, qué observaríamos? Supongamos, si midiéramos de alguna manera el número de moléculas de agua, en este caso en particular, que se encuentran en la fase gaseosa en un determinado tiempo, y midiéramos el número de moléculas de agua, que se encuentran en fase gaseosa en otro tiempo, nosotros observaríamos que la cantidad de moléculas que hay es la misma. Entonces uno, ¿qué tendería a pensar? Se han detenido los procesos de evaporación y condensación, por eso no cambia la cantidad de moléculas que se encuentran en la fase gaseosa. Eso ocurriría si se alcanzara un equilibrio estático. Pero este no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. Lo que ocurre es que al momento en que una molécula de la fase líquida pasa a la fase vapor, inmediatamente otra molécula pasa de la fase vapor a la fase líquida. Entonces, si nosotros medimos la cantidad de moléculas que hay en la fase líquida y en la fase vapor, pareciera que no cambia la cantidad de moléculas, pero no es porque se han detenido los procesos de condensación y evaporación, sino porque a la vez que se evapora una molécula, inmediatamente o en el mismo momento condensa otro. Por eso se llama proceso de equilibrio dinámico. En este estado de equilibrio dinámico, si se mide la presión que ejerce el vapor, esa presión que se mide es la que se conoce como presión de vapor. ¿De qué depende la presión de vapor? La presión de vapor, como nosotros sabemos, presión de vapor es si definimos solamente presión, nosotros decimos que presión es la fuerza por unidad de superficie. ¿Quién ejerce la fuerza cuando hablamos de presión de vapor? La fuerza la ejercen las moléculas que se encuentran en la fase gaseosa. Entonces, si hay mayor número de moléculas en la fase gaseosa, mayor será la presión de vapor, porque va a ejercer mayor fuerza por unidad de superficie.
Ahora, ¿de qué va a depender la cantidad de moléculas que se encuentren en la fase gaseosa? Va a depender de la temperatura. Entonces nosotros vamos a decir y vamos a pensar que a medida que se calienta un sistema, mayor cantidad de moléculas del líquido pueden pasar a la fase gaseosa. Y por lo tanto, al aumentar la temperatura, mayor será la presión de vapor, porque mayor cantidad de moléculas pasan de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, gráficamente, nosotros podemos observar lo siguiente. Presión de vapor en función de temperatura. Para diferentes sustancias, acá se observan las curvas que se obtienen al graficar la presión de vapor en función de la temperatura. Fíjense que en todas estas sustancias se observa que al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de moléculas pasan a la fase gaseosa. Ahora, fíjense que al comienzo nosotros dijimos que una de las propiedades coligativas es descenso de presión de vapor. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la presión de vapor del solvente en la solución es menor que la presión de vapor del solvente puro. Por eso dice disminución de la presión de vapor. ¿Por qué ocurre eso? Cuando el solvente se encuentra puro, las moléculas de solvente se atraen entre sí. Cuando las moléculas del líquido quieren pasar a la fase gaseosa, deben alcanzar la energía cinética molecular necesaria para separarse entre ellas y poder pasar a la fase gaseosa. Cuando el solvente se mezcla con el soluto para formar una solución, las moléculas de solvente, para poder pasar a la fase gaseosa, además de vencer las atracciones que existen entre ellas, deben vencer también las atracciones que existen con las moléculas del soluto. Es decir, hablando en criollo, podríamos decir que las moléculas de solvente, cuando se encuentran en solución, para poder pasar a la fase gaseosa, además de tener que pelear con sus hermanitas para separarse y poder pasar a la fase gaseosa, también ahora tienen que sacarse de encima a las moléculas de soluto que las atraen para que permanezcan en la fase líquida. Por eso es que disminuye la presión de vapor. Si nosotros tomáramos un determinado volumen de la solución y un determinado volumen del solvente a una misma temperatura, vamos a observar, o se observaría a nivel microscópico, que cuando el solvente se encuentra mezclado con el soluto, menor cantidad de moléculas pasan a la fase vapor, comparando con la cantidad de moléculas de solvente que pasan a la fase vapor cuando el solvente se encuentra puro. Entonces, fíjense en este gráfico. Si nosotros tenemos el solvente puro en estado líquido en un recipiente cerrado a una determinada temperatura, fíjense en que acá tenemos que hay moléculas de la fase líquida que pasan a la fase gaseosa y moléculas de la fase vapor o gaseosa que pasan a la fase líquida a una misma velocidad, o sea que están en un estado de equilibrio. Si tomamos un mismo volumen de solución en donde tenemos las moléculas del solvente y las partículas del soluto, a esa temperatura también llegan a un estado de equilibrio en donde la velocidad de evaporación se iguala con la velocidad de condensación. Pero fíjense ahora en este gráfico que representa el solvente en solución,
cuántas moléculas de solvente pasaron a la fase gaseosa y en este gráfico cuántas moléculas de solvente pasaron a la fase gaseosa. Cuenten las esferas que hay en la fase vapor en cada uno de los recipientes. Cuéntenla y díganme. En la de solvente puro hay 11, creo. Y en el la solvente otra 9. 9. Hay 9. O sea, a una misma temperatura, la cantidad de partículas de solvente que pasan a la fase gaseosa, a la fase vapor, es menor cuando el solvente se encuentra mezclado con el soluto. O sea, es menor cuando el solvente se encuentra en solución. ¿Por qué ocurre eso? Porque las moléculas de soluto, que acá están representadas, en rojo, las moléculas del soluto que acá están representadas en rojo, atraen a las moléculas del solvente y además las moléculas de solvente también se atraen entre sí. Es decir, como que acá hay una doble atracción, tanto entre moléculas de solvente como entre las moléculas de soluto y de solvente. Por eso también, si observan el gráfico, fíjense en que acá las flechas que indican las velocidades de evaporación y de condensación en el solvente puro son mayores que las velocidades de evaporación y de condensación en el solvente en solución. Entonces, ¿qué podemos decir? Todo esto lo tienen en los apuntes. A una temperatura determinada, la presión del vapor en solución es menor que la del solvente puro cuando se mezcla con un soluto no volátil. Fíjense en que acá aparece otro nuevo concepto, soluto no volátil. ¿Cuánto vamos a decir nosotros que un soluto es no volátil? Un soluto es no volátil cuando la presión de vapor del soluto es despreciable con respecto a la presión de vapor del solvente. Es decir, que cuando se evapore el agua, si estamos analizando soluciones acuosas, estamos diciendo que cuando se evapore el agua, el soluto no se evapora, o se evapora muy poquito en una cantidad totalmente despreciable respecto a la cantidad de moléculas de solvente que sí se evapora. Y nosotros estudiamos siempre solutos no volátiles. Entonces acá tenemos que la presión de vapor del solvente en solución desciende porque disminuye el número de moléculas de solvente en la superficie del líquido debido a la presencia de moléculas del soluto y también disminuye porque existen interacciones soluto y solvente en la solución. Estas interacciones no se encuentran cuando el solvente se encuentra en estado puro y también cuando el solvente se encuentra en estado puro no se encuentran moléculas o partículas de soluto. Matemáticamente se puede relacionar la presión de vapor del solvente en solución con la presión de vapor del solvente puro a través de una ley que se conoce, la ley de Raoult. Raoult estableció que la presión de vapor del solvente en solución es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente en solución. Fíjense en que acá estamos haciendo uso de una de las unidades de concentración química que estudiaron ayer. Entonces, la presión de vapor del solvente en solución es igual al producto entre la fracción molar del solvente en solución y la presión de vapor del solvente puro. Cuando estamos hablando del solvente puro, se coloca el supraíndice, supra cero. Entonces, el descenso de presión de vapor
matemáticamente sería igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en solución. Si hacemos uso de esta ecuación de la ley de Raoult y reemplazamos la presión de vapor del solvente en solución por la expresión de la ley de Raoult, esto nos quedaría de la siguiente manera. Nosotros tendríamos descenso de presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro menos, reemplazamos la presión de vapor del solvente en solución como presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente en solución. Luego, acá sacamos factor común, presión de vapor del solvente puro. Y nos quedaría lo siguiente, descenso de presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro por 1 menos X1. Además, nosotros sabemos que las sumas de las fracciones molares son iguales a 1 en una solución binaria. Entonces, nosotros tenemos que 1 menos X1 es igual a la fracción molar del soluto, es igual a X2. Recuerden que el subíndice 2 siempre hace referencia al soluto. Entonces, volviendo a esta expresión, a la ecuación 3, nosotros podemos decir que el descenso de la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. ¿Sí? Este tipo de deducciones matemáticas las tienen que estudiar para el examen final. En el parcial o en los parciales no tomamos las deducciones matemáticas. Esto va para el final, recuerden. Lo tienen que estudiar porque a veces en el examen final se les dice, deduzca la expresión del descenso de presión de vapor aplicando la ley de Raoult. Y entonces ustedes tienen que hacer toda esta deducción matemática. Pero como les digo, todas estas deducciones matemáticas las estudian para el examen final. ¿Cuál es la otra propiedad coligativa que tenemos que analizar? Ascenso ebullioscópico. A ver, ya son las 2 menos 10. Mejor acá. Recording stopped. Terminemos la clase y mañana continuamos estudiando las otras propiedades coligativas, de manera que puedan repasar tranquilos un poquito esta tarde para mañana poder continuar con el desarrollo de todas las otras propiedades coligativas. ¿Estamos? Entonces ahora ya terminamos la clase. ¿Van entendiendo lo de propiedades coligativas? Profe. Sí. Una pregunta, ¿el segundo parcial entra en nuestras propiedades coligativas nada más? Sí, entra hasta propiedades coligativas. En el segundo parcial entran todos los temas que comenzamos a ver desde uniones químicas hasta lo que veamos mañana. ¿Sí? Entran todos esos temas. Profe. Sí. ¿Cuándo van a estar las autoevaluaciones? Las autoevaluaciones probablemente estén desde el próximo lunes, chicos. Cosa que también, si las publicamos este fin de semana, la mayoría todavía no ha repasado tranquilo y entonces no hacen las autoevaluaciones o las hacen sin saber bien lo que están haciendo. Es preferible que las tengan disponibles ya cuando ustedes estén repasando para el parcial la última semana. Yo pienso que lo mejor va a ser publicarlas o habilitarlas la próxima semana. ¿Estamos? ¿Y el parcial es la próxima semana, profe? El parcial, la fecha de los parciales está publicada en la primera hoja del trabajo práctico número 4. Ahí tienen la fecha
de los parciales y de los recuperatorios. El segundo parcial se rinde el miércoles 13 a las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media. Y el recuperatorio del segundo parcial es el sábado 23 de 9 a 10 y media de la mañana. Está todo publicado ahí en la primera página del trabajo práctico número 4. Y está todo publicado en la plataforma. Así que fíjense, ¿estamos? Gracias, profe. ¿Qué otra duda tienen? ¿Cuándo van a dar las notas del recuperatorio de química? Mañana a última hora. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Otra duda? Profe, ¿cuáles son las unidades que entran en el parcial? Las unidades que entran en el parcial son las que ven desde el trabajo práctico número 4 al trabajo práctico número 6, que es unión en los temas. Las unidades por ahí son diferentes para biología y agronomía, por eso no les digo por unidades. ¿Qué temas entran? Uniones químicas, cantidades químicas, gases, soluciones y propiedades coligativas. Esos temas son los que ingresan al parcial. Y está también, todo eso está explicado en la primera página del trabajo práctico número 4. Ahí tienen el cronograma de trabajos prácticos y los temas que se evalúan, y también la fecha de segundo parcial y recuperatorio del segundo parcial. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 8:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, nos vemos, chicos, que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos.